Hola, buenas tardes a todos nuevamente por sumarse a este curso intensivo Fratelli Tutti. Hoy vamos a estar hablando sobre los últimos dos capítulos, Camino de Reencuentro y las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Para el capítulo 7, Camino de Reencuentro, nos va a estar hablando hoy Monseñor Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, de la cual nuevos dirigentes pertenece. Y después, en el último capítulo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, nos va a estar acompañando el presbítero Marcelo Figueroa, quien supo tener un programa dedicado solo a la Biblia, en su momento con Jorge Bergoglio y el rabino Escorca. Actualmente es el director del Observatorio Romano, el diario oficial del Vaticano, edición para la Argentina, y se ha dedicado en los últimos años también a trabajar en conjunto con comunicadores del propio Vaticano en el ecumenismo y específicamente a advertir sobre aquellos ecumenismos del odio, el momento en que las religiones, especialmente en el cristianismo y en el catolicismo, hay discursos destinados no a la unión, sino a la desunión y a la división. Así que con esta introducción, Jorge, Monseñor Lugones, te escuchamos sobre caminos de reencuentro. Fratelli Tutti. El micrófono, Jorge. Gracias Juan Pablo, gracias Felipe, gracias Tomás, gracias Marcelo por acompañarnos en esta última etapa de presentar la Fratelli Tutti. ¿Me escuchan bien? Sí. Toda esta semana hemos estado escuchando excelentes expositores, así que yo no voy a desarrollar mucho la encíclica en general, que la hemos escuchado estos días brillantemente. Solamente diré que el mensaje es reflejar de Fratelli Tutti el llamado al amor fraterno, ¿no? Y a la amistad social. El amor también a lo local es solo, dirá el Papa, sano y fecundo si es abierto. Es decir, si se deja enriquecer y no se cierra a los nuevos mestizajes. Esto nosotros lo tenemos como historia en Argentina con mucho fruto en nuestra cultura. Para entender también el pensamiento del Papa Francisco, que ha leído, se ha formado, es un hombre muy formado, ha leído a Paul Ricoeur, que es un filósofo francés. Paul Ricoeur hablaba del diálogo con Dios, del diálogo con la naturaleza y con los hermanos. Y justamente Francisco tiene 3 encíclicas, justamente la primera en el diálogo justamente con Dios, con la fe, Lumen Fidei, que escribió con Benedicto. La segunda sobre el hábitat y la ecología integral, Laudato Si, es decir, con la naturaleza y el hombre. Y la tercera ahora con la fraternidad con los hermanos. Explícita o implícitamente, toda la encíclica está atravesada por los derechos humanos, derechos de primera, segunda y tercera generación, que después, bueno, podemos ampliar si ustedes quieren. Pero como a mí me toca compartir este capítulo, y es largo, no quiero extenderme más, sino pasar directamente a comenzar a desarrollarlo. Y si me ayudan los jóvenes, ahora tengo acá... está elegido, ya elegí el power y ahora el azul. Muy bien. Fenómeno, qué bueno esto, ¿no? Compartir con los jóvenes que te enseñan. Y entonces presentamos este capítulo 7 que evidentemente tiene como título los caminos de reencuentro,
son 45 números, es largo, es uno de los capítulos más largos, y yo para hacer un esquema, para que ustedes lo comprendan mejor, diría que hay 4 temas sugerentes: recomenzar desde la verdad, la arquitectura y la artesanía de la paz, la memoria y la guerra y la pena de muerte. Hay términos que a mí me llamaron la atención, como son justamente caminos de paz para cicatrizar heridas. Qué importante en este ejercicio de la paz el tema de cuidar la fragilidad, dirá Francisco más adelante, porque el cuidado justamente es cuidar la fragilidad familiar, la fragilidad comunitaria, la fragilidad social, y cicatrizar heridas. Y ser artesanos de paz para generar justamente procesos, generar procesos de sanación y de reencuentro, dice Francisco. Y le agrega dos palabras muy interesantes: con ingenio, es decir, con creatividad esto, y con audacia. Porque este reencuentro no se logra, sino más es con aquello del Evangelio, como decía Jesús, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y a veces en la iglesia, por lo menos católica, parece que somos astutos como paloma y sencillos como serpiente. Bien, entonces pasamos al reencuentro, que no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Dice, este tema del reencuentro es muy importante, y con el tiempo, dice Francisco, que todos hemos cambiado, porque el dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Los que han estado durante enfrentamientos conservan desde la verdad clara y desnuda, y les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial. Qué importante es esto, lo que dice Francisco. Y dice que esto requiere un trabajo, es una tarea, es un trabajo, así como es un trabajo espiritual y un trabajo por mejorar. Esto es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas, y que se abre, dice Francisco, paso a una esperanza común más fuerte que la propia venganza. Y Francisco va a tomar el tema de la verdad y va a decir que la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Evidentemente, las 3 juntas son esenciales para contribuir la paz. Cuando se habla de reencuentro y de paz, necesariamente tienen que estar estas 3 compañeras inseparables: la verdad, la justicia y la misericordia. Y va a definir también Francisco qué es verdad. Verdad es contar a las familias, dice él, desgarradas por lo que ha ocurrido, por el dolor, por lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Fíjense qué duro para nosotros, porque esto es un tema que nos toca como argentinos muy fuerte a nosotros, ¿no? Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Y verdad es confesar qué pasó, dice Francisco, con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer también el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos, etc. Y dice que cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne. Por eso comenzábamos diciendo esos términos como sanar heridas, aquello de Nowen, el sanador herido, ¿no? Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas, porque la violencia engendra violencia, el odio engendra odio, y la muerte es más muerte. Entonces tenemos que romper esa cadena que se presenta muchas veces como indestructible. Otro de los puntos esenciales de este capítulo es la arquitectura y la artesanía de la paz. Fíjese qué títulos utiliza Francisco con tanta creatividad, ¿no? Y acá
lo que propone es trabajar juntos en búsquedas comunes. En un decir de San Ignacio en los ejercicios sería salvar la proposición del prójimo. Es decir, si yo no me entiendo con el otro, bueno, intentar ver o buscar una mediación para llegar al otro. Además, si no entiendo lo que el otro piensa o por qué reacciona así, indagar cómo es y no obrar yo del mismo modo violento. Y esto es muy importante. Y cuando habla de las ofensas, va a hablar de las ofensas especialmente hechas a los más relegados, es decir, a los más pobres, a los descartados. En el 234 dice Francisco, frecuentemente se ha ofendido a los últimos de la sociedad con generalizaciones injustas. Sí, a veces reaccionan con actitudes que parecen antisociales, y es importante entender que estas personas muchas veces, las reacciones que tienen, es por una historia de menosprecio y de falta de inclusión social, como enseñaron los obispos latinoamericanos, evidentemente que nos lo dijeron en Aparecida, ¿no? Solo la cercanía que nos hace amigos, nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir, la fe. Por eso la opción por los pobres nos debe conducir a la amistad con los pobres. Quienes pretenden pacificar, dice Francisco, una sociedad, no deben olvidar que la inequidad, es decir, la injusticia, y la falta de desarrollo humano integral no permite generar paz. Papa toma, ustedes saben, este tema del desarrollo humano integral de Populorum Progressio de Pablo VI, que es el primero que enuncia este desarrollo para el hombre y para todos los hombres, para el pueblo y para todos los pueblos. Desarrollo humano integral. Por eso habla el Papa justamente en esta arquitectura y en esta artesanía. El arquitecto es el que se pone a diseñar y tiene que trabajar y esforzarse y tener creatividad. Y el artesano es el que tiene una imagen en la cabeza y la tiene que plasmar y no siempre le sale igual. Por eso la artesanía de la paz es una tarea difícil, porque nunca te sale a veces como vos la planeaste o quisiste. Se te desbarata. En filosofía decíamos, ejemplar, ¿no? Esa imagen que copiamos. Y también junto con el tema de la paz, después lo va a desarrollar más adelante, el tema del perdón, pero ya en el 236 hablas de que algunos prefieren hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. Esto es evidente. Después va a tocar también el tema del conflicto. Todos tenemos conflictos. Tenemos que saber percibirlos y aceptarlos a los conflictos. No siempre los podemos resolver. A veces los tenemos que contemporizar. Y eso quiere decir patear adelante, porque no lo podemos resolver. Pero sí tenemos que reconocer el conflicto. Si yo no quiero conflicto, no me puedo meter a cura, ni formar una familia. Ustedes forman una familia, porque conflictos va a haber. El conflicto es inevitable en los grupos sociales, dice Francisco. Y toma lo de Juan Pablo II, ¿no? Que ha dicho que la Iglesia no pretende condenar todas y cada una de las formas de conflictividad social. La Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente conflictos de intereses a lo largo de todos nuestros acontecimientos, de los grupos sociales, y que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe procurar tener por lo menos coherencia y decisión. Hoy lo decíamos con dos imágenes del Evangelio, sencillez y astucia. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condena abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Y entonces entra este capítulo en el tema de las luchas legítimas y el perdón. La verdad es que ninguna familia y ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro, dice el Papa, si el motor que los une
convoca y tapa las diferencias de la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, dice el Papa, para hacerle al que fue violentado lo mismo o al violento lo mismo que él hizo, para planificar ocasiones de desquite, de venganza. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad, dice Francisco, no es debilidad. La bondad no es debilidad, sino es una auténtica fuerza que es capaz de renunciar a la misma venganza. Por eso es necesario reconocer que a veces nosotros tenemos duros juicios en nuestra vida por a veces heridas no curadas o por un mal no perdonado, o por el rencor que me hace daño. Y esto es como un pedazo de guerra, dice Francisco, que llevo adentro. Y que es un fuego que en el corazón me puede hacer mucho daño. Hay que apagarlo. Y para eso, para apagar ese incendio, se necesita justamente la superación, la verdadera superación. Es decir, que la verdadera reconciliación no escapa al conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándose, o a veces, como decía, sin poder solucionarlo del todo, pero aceptando el conflicto y dando tiempo. Acuérdense que también él dice, el tiempo es superior al espacio. A veces nosotros manejamos el espacio, que es lo nuestro, pero el tiempo es más sabio y el tiempo es de Dios. Otro de los grandes títulos que va a poner es la memoria en este capítulo. Y dice Francisco, la memoria, lo tienen acá en el Power, a quien sufrió de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. No se puede hacer sana. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerlo al conjunto de una sociedad, aun cuando deba promoverla, pero no la puede imponer. A veces nos hemos equivocado en Argentina, incluso los obispos, queriendo armonizar y armar una reconciliación. Pero el Papa está diciendo justamente que la reconciliación es un hecho personal. No es posible decretar una reconciliación general, pretendiendo cerrar por decreto las heridas, dice el Papa, o cubrir las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Dice Francisco. Es conmovedor, dice Francisco, ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá del daño sufrido. Pero también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. Por eso el tiempo. En todo caso, lo que jamás debe proponerse es el olvido. Por eso la Shoah, Nagasaki, Hiroshima, matanzas étnicas que ocurrieron y ocurren en diversos países y a lo largo de la historia, y tantos otros hechos históricos que como personas humanas nos avergüenzan, deben ser recordados, dice el Papa, deben ser recordados siempre estos hitos una y otra vez, sin cansarnos ni anestesiarlos. Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios, dice el Papa. Lo pone entre signos de admiración. No, por Dios. Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Qué sabiduría, ¿no? Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva. Testificando, dice Francisco, a las generaciones venideras, a ustedes jóvenes, el horror de lo que sucedió y que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra el deseo de dominación y destrucción.
Y dice Francisco que lo necesitan las mismas víctimas, las personas, los grupos sociales o las naciones, para no ceder a la lógica de llevar a justificar represalias y cualquier tipo de violencia en nombre del enorme mal que uno ha sufrido o que ese grupo humano ha sufrido. El perdón, dice Francisco, no implica olvido. Nosotros como confesores muchas veces dice, padre, mire que yo perdono pero no olvido. Bueno, lo está diciendo Francisco ahora. El perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado, disimulado, sin embargo, aún podemos perdonar. Fíjense qué enfoque de misericordia, ¿no? Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos, lo que no podemos permitirnos, dice Francisco, es olvidar. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Renuncian. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza, que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos, porque la venganza nunca sacia verdaderamente la satisfacción de cualquier víctima. Por eso, cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer, dice el Papa con claridad, que puede haber tenido la misma gravedad, no todos, que puede haber, no son comparables. Por ejemplo, dice el Papa, la violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel que la violencia de los grupos particulares. Continúa el Papa con el tema de la guerra y la pena de muerte. La injusticia de la guerra, lo primero que dice es que es una injusticia la guerra, ¿no? Puesto que se están creando condiciones de proliferación de guerras. Ya lo había dicho en Laudato Si, diciendo que el tema y la falta del agua, derecho humano inalienable, la persona no puede vivir sin agua, y los países que tenemos agua, en un futuro vamos a recibir conflictos, ya no por el petróleo, por el agua. Esto lo ha dicho en Laudato Si, ¿no es cierto? Acá toma este tema de la dramática agresión también del ambiente. Lo repite, la dramática agresión del ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar, dice el Papa, incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Y para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho e infatigable recurso de la negociación, junto a los buenos oficios, al arbitraje, como está en la placa, como propone la Carta de las Naciones Unidas, que es la verdadera norma jurídica fundamental. Si bien el Catecismo de la Iglesia Católica habilita de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Pero fácilmente, dice el Papa, se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. Así se quieren justificar indefinidamente aún los ataques preventivos o acciones bélicas que difícilmente no entrañen males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. La cuestión es que a partir del desarrollo de las armas nucleares, las armas químicas, las armas con nuevas tecnologías, las armas biológicas, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de lo común y fuera de control. Entonces ya no podemos pensar en la guerra como solución, dice el Papa, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética
utilidad que se le atribuye a la guerra. Y pasamos entonces al último punto que toca, que es la pena de muerte. Particular gravedad tienen las así llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales. Es inadmisible la pena de muerte para la Iglesia, dice el Papa, que se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. Desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos padres se manifestaron claramente contra la pena de muerte, y desarrolla esto de los padres de la Iglesia. Y dice, quiero remarcar que es imposible imaginar que hoy los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de las personas y del agresor injusto. Sí, muy bien. Estamos redondeando. ¿Cuándo me quedan? ¿2 minutos? ¿Cuánto? Pero el tiempo es nuestro. Muy bien. Entonces, una de las facetas que toma en este último punto, que es la pena de muerte, es mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana y de las personas privadas de la libertad. Nosotros acá tenemos todas las cárceles en la diócesis de Ceiza y tenemos la provincial 40, con serios problemas de comida. Muchos años hemos asistido con Cáritas a las cárceles, tanto federales como provinciales, porque los presos comen muy mal. Por eso, mejorar las condiciones carcelarias, que sean humanitarias. El que no tiene para un buen abogado va adentro. Hemos propuesto muchas veces la probation. Nosotros el año pasado, desde Cáritas Diocesana con la probation, tuvimos 166 casos que no fueron a la cárcel. Imagínense, hay 60 diócesis en el país, 66 diócesis. Si la mitad tuvieran 150, ¿cuántas cárceles eliminaríamos? Esto no lo dice el Papa, pero habla justamente en este punto de mejorar las condiciones carcelarias, 268. Terminando y cumpliendo con el horario, no nos dejemos tentar ante cualquier forma de violencia, dice el Papa, y termina con este hermoso pasaje de Isaías: con sus espadas forjarán arados, con las lanzas podaderas. Para nosotros esa profecía, dice el Papa, toma carne en Jesucristo, que frente a un discípulo cebado por la violencia dijo con firmeza: vuelve la espada a su lugar, pues todos los que empuñan la espada morirán. O como decimos comúnmente, el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, he cumplido con el horario, muchas gracias. Le dejo la palabra a Marcelo. Muchísimas gracias, Jorge. Nos quedamos con que el reencuentro no es lo mismo a volver a ese periodo previo al conflicto, y que la paz es una ecuación que es la suma de la verdad, la justicia y la misericordia. Con esto último que dijiste, había una frase de Dostoyevsky que decía que el grado de la civilización de una sociedad se mide por el trato a los presos. Y aquí Francisco lo vuelve a remarcar. Así que bueno, ahora vamos a escuchar con el último capítulo, las religiones puestas al servicio de la fraternidad, con el presbítero Marcelo Figueroa, que Francisco, siempre que quiere hacer algo contundente a lo largo de todo su papado, siempre lo hace con todas las religiones, porque quiere mostrar esa unidad de la importancia de lo universal. Entonces, siempre que quiere ir con algo contundente, que sea un mensaje a todo el mundo, lo hace de la mano de todas las religiones. Así que acá tenemos a Marcelo, que pertenece a los cristianos protestantes, y con gusto, Marcelo, te escuchamos entonces sobre este último capítulo que conocerás muy bien. No se escucha, Marcelo. A ver. Ahí. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias. Gracias, Felipe, por la presentación tan generosa. Obviamente, gracias a la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Un honor también escuchar y participar con mi hermano el obispo Jorge, realmente muy iluminador, su presentación del capítulo 7. Y bueno, a mí me toca el capítulo 8, que el título es toda una definición. Las religiones están al servicio, no están para servirse. El título del capítulo es Las religiones al servicio de una fraternidad mundial. Eso es toda una definición. Las religiones no deben pensarse hacia adentro para servirse, muchísimo menos para servirse de las personas, ni que hablar de los bienes, del dinero, sino para servir. ¿Para servir a quién? Para servir a toda la humanidad, a toda esta fraternidad. Para no pocos referentes cristianos, en el diálogo entre las religiones, el ecumenismo es imaginado como el encuentro desde y entre tres figuras confesionales, yo diría concéntricas, que se conectan, se cruzan, convergen entre sí, a la vez que giran en movimientos que pueden ser dobles, pero también son interconectados. En el primer círculo comulgarían las confesiones cristianas, en el siguiente las otras devenidas del tronco abrámico, como el judaísmo o el islam, y el tercero, pero no por eso menos importante, el resto de las religiones, y diría cosmovisiones trascendentes, porque en general nuestros hermanos indígenas no hablan de religiones, sino de cosmovisiones culturales. Si bien la encíclica Fratelli Tutti es una encíclica ecuménica per se, dedica todo este capítulo para abordar especialmente el lugar de ellas, como dijimos, un lugar de servicio. En este apartado del documento confluyen armoniosamente estos tres círculos que mencioné. Es interesante que mientras en la otra encíclica ecuménica, Laudato Si, Francisco cita como referente no católico destacado al patriarca ortodoxo Bartolomé, y en Fratelli Tutti hace lo mismo de un modo importante al gran imán Ahmad al-Tayeb. También nombra a otros hermanos no católicos. En el punto 286 de este capítulo cita a Mahatma Gandhi y a dos reformados, el pastor bautista Martin Luther King y al obispo anglicano Desmond Tutu. Como hijo de la Reforma, pediré permiso a todos y todas para hacer algunas breves citas de estos dos hermanos, ambos premios Nobel de la Paz. Ahora, en el capítulo 8 de esta encíclica comienza ya con un texto orientador y que revela ese fin, desde el principio nomás. Y dice así: en las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana, como criatura a ser llamada hijo de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Yo agregaría té y cortesía, ¿no? Sacarse una foto, ¿no? Una selfie. Eso no es el diálogo, no es el encuentro fraternal. Es muy lindo, pero eso no significa eso. Esta mirada que se afirma en la profundidad del contenido común de semejante filiación, como es llamarnos hijos de un mismo Dios, se eleva sobre las superficies protocolares para poder construir juntos un pragmatismo profético, yo diría así, un continente universal de valores fraternos comunes. Para nosotros los cristianos, el reino de Dios y su justicia. En esa dinámica del reino de Dios, en el ahora y el todavía no, se percibe y asume también un sueño. Y allí nos pueden iluminar las palabras del citado pastor Martin Luther King, en aquella histórico mensaje Tengo un sueño, en donde él hace eco de las palabras del profeta Isaías, pero lo hace a la manera de Juan el Bautista, para elevarse en las alas del sueño y profético fraternal. Y dijo así Luther King: yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada,
Los sitios escarpados serán aplanados, los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos y con la certeza de que un día seremos libres. En el primer apartado de este capítulo 8, el fundamento último, Francisco comienza invitando a la apertura al Padre de todos, centrando la fraternidad alrededor de esa filiación y elevando esa hermandad por encima de la razón individual y las verdades parciales, para ubicarla en la pertenencia a la verdad común que nos contiene. En el apartado 272, el Papa Francisco nos dice: los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todo, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos que solo con esta conciencia de hijos de Dios, que no son huérfanos, podemos vivir en paz entre nosotros. Porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Y yo digo, ninguna religión puede tomarse el atributo, yo diría el atrevimiento, de considerarse ser dueña de la verdad. De allí surgieron y surgen divisiones estériles. Las influencias de ideologías que esclavizan, en lugar de la espiritualidad liberadora. Los fundamentalismos cerrados, la soberbia de las religiones, que es uno de los grandes pecados de la religión, esclaviza. Sin embargo, la verdad libera. Lo dijo Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Frente a estas palabras que resuenan en el cosmos por el Espíritu de verdad, se siguen contraponiendo a las de Pilato, que dijo: ¿y dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Francisco nos llama a la verdad de Dios, que es Padre, y como tal nos contiene a nosotros esa verdad, y no nosotros a ella, y mucho menos a nuestras visiones particulares. El Papa Bergoglio, en este juego dialéctico de la verdad, está muy lejos de lavarse las manos de los Pilatos de todos los tiempos y de nuestros tiempos, inclusive de aquellos que compartimos espacios de fe. No nos podemos hacer la gran Pilato de lavarnos las manos en nombre de una verdad parcial. El Papa nos llama a toda la humanidad y a todas las confesiones a un compromiso que pone el cuerpo y toca la llaga del hermano, de todos los hermanos, como iguales, fraternalmente unidos en un mismo Padre. Lo dice en el punto 273. Dice: en esta línea quiero recordar un texto memorable. Si no existe una verdad trascendente cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar el extremo de los medios que dispone para imponer su propio interés a la propia opinión, sin respetar los derechos a los demás. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, dice Francisco, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible del Dios invisible. Y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco de la mayoría del cuerpo social, poniendo en contra de la minoría. En el punto siguiente, del 274, dice: desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría que ha sido amasándose a lo largo de los siglos, aprendiendo también de nuestras debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien
para nuestras sociedades. Creemos que cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos. Y enseguida el hombre se pierde. Su dignidad es pisoteada. Sus derechos son violados. Ustedes saben bien, nos dice el Papa, a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad de conciencia y de libertad religiosa, y cómo esa herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales. La política, o la mejor política, para utilizar la terminología de la encíclica que ya se habló en el día de ayer, es incluida también por el Santo Padre. Y en el capítulo 8 dice también algo al respecto. La Iglesia respeta la autonomía de la política, pero no relega su misión al ámbito privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen del ámbito privado, en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecundan la vida en sociedad. Y acá otra vez voy a citar a uno de los referentes no católicos que menciona el Papa Francisco en este capítulo 8, en este caso al obispo anglicano Desmond Tutu, que en un trascendental discurso, reflexionando sobre política y religión, dijo lo siguiente: si la Iglesia muestra preocupación por las víctimas de la indiferencia y la explotación, o denuncia la brecha creciente que existe en el país entre unos pocos ricos y la vasta mayoría de pobres, entonces se acusará a la Iglesia de intervenir en asuntos en los cuales sabe muy poco. Cuando se trabaja para lograr una sociedad más justa, participatoria y sustentable, cuyos miembros intervengan en la toma de decisiones cruciales sobre asuntos que son importantes para su vida, entonces se deberá decir, no hay que mezclar la religión con la política. Tutu va concluyendo su discurso a modo de preguntas alrededor de la examinación bíblica sobre estos temas con este tipo de interrogantes. Interrogantes que nos sirve a todos nosotros. ¿Acaso dicen que a Dios solo le preocupa la salvación de individuos y no le interesa la redención de la matriz sociopolítica y económica en la cual viven? Obviamente que la respuesta está en la pregunta. O en otra pregunta que dice Tutu, o dicen que de hecho a Dios no le importa la condición del hambriento, del desposeído, del que no tiene voz ni voto, del empobrecido, y que Él no toma partido a favor ni en contra de nadie. Y finalmente, en el párrafo final de este mensaje, que Él debió grabarlo porque el gobierno le retiró el pasaporte para que no pueda ir a ese encuentro. Tutu dijo, cuando dos personas se encuentran en conflicto y una de ellas es considerablemente más fuerte que la otra, ser neutral no es ser justo, no es ser honesto, no es ser imparcial, pues implica colocarse, de hecho, del lado del opresor. En el siguiente apartado del capítulo 8, Francisco vuelve a tomar las palabras de inicio de la encíclica, en la cual dijo al principio que viene a proponer una forma de vida con sabor a evangelio, en donde se centra en lo que llamé yo el primer círculo concéntrico confesional. Y lo hace escuchando las distintas voces alrededor de la palabra del Verbo encarnado como una bella música sinfónica. En el apartado 277 dice Francisco, los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados, enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafía a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. En estos tiempos difíciles, donde los creyentes en Jesucristo son minoría, culmina este apartado con un llamado renovado a la unidad.
Dice, urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Escuchando su llamado, reconoceremos dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. Ser uno, porque como decían los sabios judíos, cuando se salva un hombre, se salva a toda la humanidad, y cuando se mata un hombre es como si se matara a toda la humanidad. Y en ese uno, que para nosotros es Cristo, están concentrados todos los hombres y todas las mujeres de la humanidad. Por eso Cristo, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, toma para sí, en su persona, todos los pobres, los esclavos, los encarcelados, los enfermos, los desposeídos, alertándonos que si no lo hacemos a ese uno, al único uno para los cristianos que es Cristo, es como si no lo hiciéramos a ellos. Y seremos juzgados por eso. En el apartado siguiente, religión y violencia, Bergoglio dedica 4 puntos a la tragedia del uso de la religión como fuente de odio, guerras, violencia, discriminación, opresión. Todo un contrasentido grotesco de los verdaderos fundamentos de amor, caridad, paz, justicia e igualdad que anidan en el fondo de las religiones fraternas. Francisco nos recuerda que los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de sus contextos, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. El ecumenismo del odio, en todas sus manifestaciones, es un oxímoron insostenible. Estas son palabras mías. El verdadero lumen del ser ecuménico es el amor y la paz. Por eso, continúa diciendo ahora sí Francisco, la verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones de las religiones fundamentales, sino en sus deformaciones. El culto al Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto por la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. En realidad, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, citando Primera de Juan. Creo que en nuestra patria grande se han visto, lamentablemente, últimamente, mucho la utilización de la religión cristiana, muchas veces como un ejemplo atroz de aquel ecumenismo del odio mencionado, y el cual escribíamos con el padre Antonio Espadabra hace ya 3 años, en aquel artículo Integrismo católico y fundamentalismo evangélico, un ecumenismo diferente. Con estupor e indignación vimos cómo se utilizó la Biblia o un evangelario para simbolizar o avalar el golpe de Estado en Bolivia. También se sustentó un ecocidio amazónico y un negacionismo humano e indígena en Brasil. Se justificaron en el nombre de Dios o de la religión, estos fundamentalistas cristianos, la contracción de deudas externas impagables en el nombre de la libertad que produjo la esclavitud, deudas contraídas y asumidas con una total irresponsabilidad y en prejuicio de nuestros pueblos pobres. Y si viajamos al norte de nuestro continente americano, aún en el nombre de este Dios y de este fundamentalismo evangélico y integrismo católico, levantando la Biblia para ganar una elección, o creyendo ganar una elección, se justificaron muros de exclusión, de muerte y discriminación para con nuestros hermanos de Latinoamérica. Son una minoría estos
fundamentalismos e integrismos, pero muchas veces es sustentada por poderosos intereses políticos y abundantes aportes del dios Mamón y de toda una estructura mediática que tienen en su poder. Y así lo describe Francisco en el apartado 284. Dice el Papa: a veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes. Qué prudente, Francisco, hablar solo de imprudencia. Pero sigue diciendo él: el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como mediadores. Los intermediarios buscan agradar a todas las partes, con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos, dice el Papa. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros, nos invita el Papa, está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo sendas de diálogos y no levantando nuevos muros. Por consiguiente, en el capítulo 8 de Fratelli Tutti culmina con un llamamiento y 2 oraciones. Allí Francisco recuerda e incluye el encuentro fraterno con el gran imán Al-Tayeb y la histórica declaración de Abu Dhabi. Recordando estos sucesos, el Santo Padre menciona que declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de la interpretación de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en el corazón de los hombres. En efecto, el Dios omnipotente no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello quiero retomar aquí el llamamiento de paz y fraternidad. Y está toda la oración y todo el compromiso asumido en este documento de Abu Dhabi. Antes de las oraciones, Francisco referencia al beato Foucault, y con esto termina, y aquí termina la encíclica, quien pedía a un amigo, y lo dice así en el apartado 287. Ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser, en definitiva, el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Que Dios nos inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Y yo creo que todos debemos unirnos en esta oración, en esta encíclica profética, ecuménica, universal, humana, y muy particular en el Cairo de esta historia, y debemos decir junto con Francisco que así sea. Amén. Muchas gracias. Que así sea, amén. Marcelo, muchísimas gracias por recordarnos esto de que las religiones están para el servicio y no para servirse ni para pensarse hacia adentro, hacia mismos, y tampoco olvidar ese pasaje en el que Francisco nos recuerda que la música del Evangelio debe estar resonando en la política y en la economía, sobre todo, que es con eso mismo que inspiró en el Evangelio vamos a poder ser artesanos de la paz, entregándonos hasta consumirnos. Y de nuevo, gracias por recordar todas estas aberraciones que se hicieron en estos últimos años aquí en toda la patria grande, contrayendo, diciendo un poco con lo que vos decías, deudas odiosas, que son esas cargas muy pesadas que están hechas solamente para hundirte. Pero ante todo eso, buscar como
dijo Jorge al principio, el perdón pero sin el olvido, y recordar siempre que por lo menos los cristianos estamos llamados a envainar la espada, no apurarnos ni tampoco salir directamente a contestar cuando atacan con la espada, como le dijo Jesús a Pedro, envaina tu espada. Así que no sé, Jorge, Monseñor Lugones, si vos querés decir algo para terminar este curso que estuvo toda la semana disponible en internet. Hemos tenido un montón de concurrencia y nos han visto de toda Latinoamérica también, así que también muy agradecidos a Tomás Mainar y a todos los que ayudaron en este curso para que se haga posible, y desde ya a todos los expositores que participaron a lo largo de la semana. Monseñor Lugones, ¿algo para agregar de todo esto? No, simplemente agradecer este ciclo en que pudimos ir reflexionando y se nos fue explicando esta encíclica social, Fratelli Tutti, es decir, todos hermanos, tendiente a la amistad social y a la fraternidad universal. Solamente en lo que toca hoy, que nos tocó mucho el tema justamente del reencuentro, de la paz, de las relaciones y el diálogo entre las religiones, interreligioso y también ecuménico. Simplemente recordar una frase de Fratelli Tutti, de esto que compartía también Marcelo, de Mateo 25, el Papa habla también de las bienaventuranzas, cuando Fratelli Tutti dice que el servicio es cuidar la fragilidad de la familia, la fragilidad de la comunidad y la fragilidad de la sociedad. Muchas gracias. Marcelo, ¿algo para agregar también vos? O simplemente gracias otra vez. Creo que esta encíclica es un regalo. Yo siempre pienso de que Francisco tiene la habilidad de combinar dos relojes con una precisión milimétrica, ¿no? Los dos relojes que llamamos el Cronos y el Kairos, ¿no? El Cronos medimos lo que pasa en el minuto, y él tiene una capacidad enorme de poder tener una voz de lo que está pasando en ese momento en todo el planeta. Lo puede hacer en una forma rápida, vamos a llamar por teléfono a alguien que está sufriendo, o decir una palabra justa, o salirse del libreto en una homilía y tener la palabra justa para el momento de lo que está pasando en la historia de la humanidad. Pero también algo que lo constituye, mi modo de ver, quizá la más importante voz profética que tenemos todas las religiones, es la capacidad de medir el kairos de la historia. El kairos no se mide por el reloj, se mide por la evolución de los tiempos. Y esta encíclica, que él la comienza a escribir antes de la pandemia y es atravesada por la pandemia, él mismo lo menciona, lo hace proyectarse desde una plataforma tan dolorosa, con la noción de que nadie se salva solo, como él lo dijo muchas veces, y que si no construimos una fraternidad real, no solo estamos perdiendo una oportunidad histórica a nivel mundial, sino que es impredecible lo que puede pasar con nuestra humanidad. Yo creo que esa medición del Kairos, propia de los profetas, nos tiene que impactar a todos nosotros, los religiosos, los no religiosos. Por eso hablo de una epístola universal, o social, ecuménica, en el sentido completo de la palabra. Laudato Si tenía que ver mucho con la parte ecuménica, pero anclada también en todo lo que tiene que ver con la ecología integral. Acá estamos hablando de una humanidad donde todos somos iguales y todos nos necesitamos y estamos interdependientes. Creo que esta encíclica va a quedar en la historia y en el cosmos y en nuestras vidas como una voz profética, ¿no? Depende de nosotros y de los que vengan, si la sabremos aprovechar y vivir. Desde ya. Así que
este Yo aspecto decía que que destacaste de... por ahí, Marcelo, explicar kairos, que es, porque los jóvenes escuchan esta palabra griega y por ahí Perdón, no la sí. entienden, que son los momentos, claro, de intervención de Dios especiales, o también los acontecimientos fuertes de la historia, porque también la pandemia puede ser un kairos, es decir, un momento privilegiado donde también nosotros podemos salir distintos, como dice Francisco. Y yo apuntaría también, así como vos dijiste, tu experiencia del Papa, yo creo que tiene la gracia también del discernimiento, que nosotros decimos que es la discreción de espíritus. Es decir, Santo Tomás dice que esto se puede recibir por industria, aquel que se ejercita y trabaja espiritualmente la tierra del corazón, cada día, de acuerdo a las gracias o tentaciones que va viendo, y otra que puede ser infusa y don del Espíritu Santo, que dice Santo Tomás que es por connaturalidad, es decir, recibida como gracia del Espíritu. Yo creo que Francisco tiene esa gracia, que no obstante la trabajó también, se combinan las dos cosas, pero tiene el don de la discreción de espíritus, o también llamado discernimiento. Creo que es muy importante para el acompañamiento hoy de toda la Iglesia Universal, todas las iglesias. Tal cual. Desde ya, y nos quedamos también con esto, Marcelo, que destacás, y que Jorge también lo hace siempre, que es que Francisco tiene esta como identidad de profeta hoy, porque denuncia y anuncia. Yo creo que esta última encíclica de Fratelli Tutti es ese anuncio de la esperanza, que es también una de las palabras claves que Francisco destaca siempre a lo largo del texto. Y también la otra parte que destacaste, Marcelo, era esta capacidad, este timing que tiene Francisco siempre de identificar, de poder ver y estar atento a lo que está pasando en el mundo, y eso es la clave de lo que siempre escuchamos que hay que hacer, que es tener un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Así que sin esa capacidad, Francisco tampoco podría ser lo que es. Así que me gustaría cerrar destacando también esta última parte de la encíclica, que es la oración al Creador, que hace el último, y con esto redondeamos el curso, que es mejor que invocando al Señor, que dice: que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y las naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes y de esperanzas compartidas. Amén. ¿Qué más? Así que, de nuevo, volvemos a agradecer a todos los que participaron y espero que lo hayan disfrutado. Desde ya agradecemos a todos los que expusieron en esta semana, y de nuevo dirigentes y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, damos las gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.